aparentemente en algún momento se dejó de atender y los números no nos dan buenos indicios. Julián, ¿cómo estás? Alejandro, Soli, ¿cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto poder estar participando acá por la 95.5 Radio App en este programa que han dado a llamar La Última Rosca. Como siempre, más que un invitado me siento un miembro de la casa. Lamentablemente, bueno, en este contexto, Alejandro, para contarle algunos datos que nos son alentadores y en este sentido, digo, nos debemos al análisis de tratar de entender por qué desde el gobierno nacional ha comenzado una especie de desguace del Estado, que por ahí se puede entender algunas funciones que pudieran estar siendo, que han quedado de modé, pero también es cierto que hay áreas sensibles que se están desatendiendo, ¿no? Aquel eliminado Ministerio de las Mujeres de Valberto Fernández, que hoy por hoy ya no existe claramente en la era Milei, pero la pregunta es, ¿quién se ocupa de la violencia doméstica? ¿Quién se ocupa de la violencia de género? Y en este sentido, lamentablemente tenemos que arrimarles algunos datos que tienen que ver justamente con los aumentos de un 8% de las denuncias y el 27% de las víctimas estaba en alto riesgo. Durante la Feria Judicial de enero del año 2025, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que viene laburando hace muchísimos años, atendió a 1.700 personas, lo que representa un incremento del 8%. Esto es lo grave. Digo, 1.700 puede ser un número que pueda ser aleatorio, incluso frío, pero el aumento de un 8% de los casos me parece que es un número que debe al menos ir encendiendo las luces de alarma. Este aumento tiene que ver comparado con el mismo periodo del año anterior, del año 2024. El informe de esta oficina detalla que el 60% de las víctimas fueron mujeres mayores de 18 años, mientras que el 27% correspondió a niños, niñas y adolescentes. En este sentido, y también viendo, Alejandro, algunas de las jurisdicciones, como por ejemplo Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que busca replicar medidas similares a las que está llevando adelante el gobierno para tratar de no perder ese bastión electoral y ese bastión político. Muchachos, hay que gestionar mirando a la gente, no mirando el oportunismo político electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Jorge Macri viene replicando algunas medidas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires similares a las que ha ejecutado o está ejecutando el gobierno de Javier Milei. Pero alguien tiene que atender, ¿sí?, a este universo de la gran mayoría mujeres violentadas por sus parejas, con personas que comparten el techo, ¿sí? Estos aumentos no son cuestión del destino, sino muchas veces de la falta de políticas públicas y de tener a alguien que efectivamente atienda la cuestión, lo que claramente implica una preocupación para todo ese universo. Ahora, Julián, claramente cualquier número es alarmante. Cuando hablamos de datos de femicidios, de abusos y todo aquello que atenta contra la vida, no es un número positivo, no importa el número que sea, siempre es mejor decir menos, menos, menos y no más. Esto ocurre por eliminar políticas de prevención o de cuidado hacia las mujeres o hacia las familias, y en ese sentido antes eran muy efectivas y ahora al no estar no hay quien las proteja. Mira, yo creo que, a ver, ¿viste que Milei suele hablar de la batalla cultural? Ajá. Bueno, me parece que muchos se montan en eso y dicen, los derechos humanos medio que los corremos, los hacemos a un lado, entonces se vuelve a envalentonar el machismo, la violencia de género, la violencia contra todo el colectivo LGTBIQ, porque justamente tenés de un lado lo que culturalmente se está reivindicando y tenés desde el otro lado también el desfinanciamiento de muchos programas. En este sentido hay una ley que es mal llamada de violencia de género, pero es una ley para promover promover medidas de protección y erradicar la violencia contra las mujeres en aquellos ámbitos donde desarrollan sus relaciones interpersonales. Este nombre, que puede parecer un poco romántico, si se quiere, o exagerado, estuvo muy bien trabajado porque la ley desmenuza con lujo de detalles los distintos tipos de violencia que en líneas generales y a grandes rasgos sufren las mujeres merced de los hombres, ¿sí? Uh-huh. La ley nos detalla 6 tipos de violencias y en algún momento los invito a que repasemos porque está muy bien detallado, Alejandro, lo que tiene que ver con la violencia psicológica. Y cuando vos te pones a leer
que creo que tiene como 7 u 8 renglones esa normativa, puntualmente ese artículo, pues decís, che, pero pará, incluso yo que me considero un buen tipo, una buena persona, puede que en algún momento haya ejercido un tipo de violencia en este sentido. Porque ese tipo de violencia adquiere otros ribetes que pueden ser también económicos. Entonces vos decís, che, a ver, los celos, la ignorarle a la otra persona que convive con vos, son tipos de violencia psicológica que por ahí no es que sea menos denunciada, sino que por ahí no le dan las herramientas al Estado para actuar. Fíjate un dato más que surge de esta oficina Alejandro Isoli, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que nos indica que el 96% de los casos se registraron violencia psicológica, ¿sí? La violencia física representó el 48% de las denuncias, seguida por la violencia simbólica, ambiental, económica y patrimonial en un 26%, y vamos a ese tema de lo que tiene que ver con la violencia simbólica, y en este sentido sí hemos dado el salto de calidad como sociedad hace ya muchos años, porque hace 10, 15 o 20 años era común que circulen memes, algunos gráficos, o que se cuenten en lugares públicos chistes que ridiculizaran a la mujer. Bueno, hemos dado un salto de calidad como sociedad, porque hoy, no digo que haya dejado de pasar, pero pasa mucho menos. Digo, hoy en un grupo de WhatsApp que está integrado incluso por varones o por mujeres, caen mal los chistes racistas, caen mal los chistes sexistas, ¿sí? Entonces digo, hemos dado un salto de calidad, hemos crecido culturalmente. Entonces, cuando vos te encontrás o te topás con un desfinanciamiento del Estado, con la línea telefónica que fuese, que antes era atendida, por ejemplo, por 10 personas, y hoy lo atienden 4 personas, y no hay un móvil policial dispuesto a intervenir en una situación de crisis, en una situación de emergencia, ante un llamado 911 o de alguna de las otras líneas, digo, estamos complicados. Si no invertimos ahí la plata, ¿en qué invertimos? Y déjenme cerrar esta reflexión para continuar seguramente con este tema o con otros, Alejandro, con una frase o con una intervención que en su momento había tenido Winston Churchill en el marco de la Segunda Guerra Mundial. A él le dijeron, mire, primer ministro, estamos complicadísimos, estamos en guerra, la realidad es que tenemos que reducir el presupuesto en el rubro de educación. Y Churchill, muy fiel a su estilo, les dice, pero entonces, ¿para qué estamos peleando esta guerra? No sé si se entiende el sentido, digo. Entonces, a ver, hay cuestiones sensibles, hay ámbitos o áreas sensibles de la vida en comunidad, ni siquiera el Estado, ni siquiera los gobiernos, en los cuales vos no podés retasear recursos. Si no, me parece que claramente le estás errando, Luis Cachazo. Bueno, yo lo que creo es que está muy bien todo el pantallazo que nos diste, Julián, sobre las leyes, que está todo muy detallado, cuáles son los tipos de violencia, cuáles son los tipos, los números y los porcentajes, pero lo que creo es que si realmente la sociedad hubiera cambiado, los hombres hubieran cambiado, no existirían 1.761 personas hoy que estén denunciando violencia de género, que es un número enorme, ¿sí? Que la mayoría de las mujeres sean adultas, también implica con una cuestión generacional de patriarcado, por decirlo así, que viene desde antes, de esos hombres que digamos que ven a la mujer como un objeto sexual. Yo soy mujer y te puedo decir que inclusive hoy a la tarde tenía una discusión sobre esto, diciendo por qué tenemos que las mujeres aparecer con la canción, una boludez voy a decir, ¿no? Pero un pensamiento de 3 personas masculinas. ¿Por qué tenemos que aparecer las mujeres con una canción de las primas de Saca la mano Antonio bailando como si fuera que eso es divertido y es lindo? No me parece que sea lindo, no me parece que sea divertido. Era una época donde uno cantaba esa canción, pero no estaba bueno, porque Saca la mano Antonio era una canción donde un tipo estaba manoseando a una mujer y ella le estaba pidiendo por favor que no le toque. Y eso sucede hoy por hoy en todos los hogares, donde los hombres todavía siguen teniendo esa concepción de que la mujer es un objeto. Lamentablemente, lo digo porque lo vivo con mi sobrina, que vino ahora hace poquito, el otro día, que está luchando por mantener su propio emprendimiento, alquiló un local para poner un emprendimiento, y viene una señora que también, las mujeres tenemos el machismo y el patriarcado metido en el cuerpo y en la mente. Viene una señora, mientras le hacía las uñas, le decía, ¿sabes qué? No creo que hayas puesto todo esto solita, con la edad que tenés. Como diciéndole, seguramente algún macho te bancó este negocio.
No creo que te hayas esforzado con 22 años para alquilar un lugar y para mantener. Entonces, a mí me parece que está muy claro que están las leyes, está determinado todo, está bien declaradito todo lo que tiene que ver, qué es violencia, qué no, qué es acoso, qué es no. Están las leyes, está la ley, está la gente que atiende los teléfonos cuando quiere no. Está el hospital que tiene psicólogos que tienen que contener a las mujeres que son víctimas de violencia y no lo hacen, no hay. Vos te vas a hacer una denuncia a la policía de la mujer acá en Posadas, en Córdoba y Félix de Azara. Te vas a hacer la denuncia por una violencia, te vas con las marcas en el cuello y te hacen ir 5 veces. 5 veces te hacen ir. Es una mujer la que atiende este lugar, ¿entendés? Te hacen ir 5 veces a hacer la misma denuncia. ¿Por qué? Primero, porque no te pusieron la edad. Primero, no te ponen bien el DNI. Primero, no dice que tenías marcas. Entonces uno lee la denuncia y tenés que volver a ir para volver a hacerla. Estamos hablando de la policía de la mujer. Una mujer que está atendiendo a otra mujer que está llegando con golpes y marcas en el cuello. Y lo digo porque lo sé, porque acompañé a esa persona a hacer esa denuncia. Y 5 veces tuvo que ir a corregir la denuncia. Y no le toman la denuncia si no hay ciertos requerimientos que necesita. Y es la policía de la mujer. Si no te va a hacer caso, no te va a cuidar la policía de la mujer en la provincia, ¿quién te va a cuidar? Me pregunto. ¿La ley que te dice que el hombre te tiene que respetar? ¿La ley que te dice que si te está diciendo que vos sos menos que yo, sí es violencia psicológica? ¿Quién me cuida? ¿Quién le cuida a las mujeres en este mundo? ¿Quién nos está cuidando? Porque si nos ponemos a mirar, ¿no hay un caso ahora de una señora que fue incendiada acá en el Palomar? Sí. ¿Cuántos casos de mujeres hay que están lastimadas, que están muertas, que están con violencia, que no tienen un lugar donde ir? ¿Dónde van las mujeres que van a hacer una denuncia a la policía de la mujer y tienen que volver a sus hogares? Porque ¿dónde se quedan esas mujeres? Y les llega una citación o les llega una notificación al marido de que la mujer le denunció y la mujer está en la casa con esa persona. ¿Dónde va esa mujer? Me pregunto. ¿Dónde está ese lugar donde van esas mujeres? Le pregunto a la provincia, le pregunto a la policía, le pregunto al gobernador, le pregunto al intendente, a los concejales, a los diputados, a quienes tengan que darme una respuesta. ¿Dónde van esas mujeres? ¿Qué pasa con esas mujeres? Gracias por las leyes, agradecemos las leyes, pero no las cumplen. Y es mentira que la cabeza del hombre cambió, es mentira. No cambió. No cambió porque si no, hoy no habría ese número de personas denunciando. Y ese porcentaje de personas, de mujeres adultas, que son todos los días violentadas, de alguna manera. Ya sea porque no tienen trabajo, porque lo que hacen no les genera plata, porque no generan una obra social, porque si no tenemos un lugar donde quedarnos después que se muera nuestro marido, no tenemos un hogar, porque cobramos menos que otras personas, que los hombres. ¿Dónde estamos? No hay nadie que nos defienda, lamentablemente. Muchas cabezas habrán cambiado, pero el gran porcentaje no cambió. Bien, y en este sentido, Soli, con la responsabilidad periodística que nos corresponde y que nos cabe como locutores y como comunicadores sociales, reiteramos la línea de contacto para que ante una situación de emergencia, o de situación de violencia de género, se pueda llamar, que es la línea 144, ¿sí? Con sus luces y sus sombras, como vos bien indicabas, pero 144 es la línea que está habilitada justamente para que las personas puedan recibir algún tipo de contención, ayuda en distintas situaciones. Así es. Bueno, 20:30, vamos al informativo y ya volvemos.